Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video de Nota Colombia. La pandemia por coronavirus o COVID-19 se registró por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Todo se dio partiendo de un grupo de personas que presentaron los primeros casos, pues tenían síntomas como neumonía totalmente desconocida. Todas estas personas eran vinculadas a un mercado mayorista de mariscos, al sur de la ciudad. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció esta situación como pandemia hasta el 11 de marzo del presente año 2020. Este gran dolor de cabeza hasta el 17 de julio ha reportado más de 13.9 millones de casos en 218 países y territorios de todo el mundo. Generalmente, el COVID-19 se transmite de persona a persona mediante pequeñas gotas de saliva que se expulsan al hablar, toser, estornudar, exhalar por la boca o expirar. Ahora veremos cómo ha sido el proceso de Colombia durante todo este periodo de pandemia bajo el gobierno de Iván Duque. El 6 de marzo del 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia. Se trata de una joven de 19 años de edad procedente de la ciudad de Milán, Italia. El 12 de marzo el gobierno de Colombia declara estado de emergencia sanitaria en todo el país, con el fin de tomar medidas mucho más rápidas y eficientes en temas presupuestales para empezar a elaborar un sistema de contingencia en la salud. El 20 de marzo comenzó un simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Meta, el cual se preveía durante 3 días, pero el 25 de marzo el gobierno nacional finalmente decidió decretar aislamiento preventivo obligatorio en todo el país durante 19 días, por el cual el simulacro se extendió para empatar con la cuarentena nacional. El 21 de marzo el Ministerio de Salud y Protección Social confirman el primer fallecimiento a causa de este virus. Se trata de un hombre de 52 años de edad, el cual ejercía la profesión de taxista en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Ahora bien, el 24 de marzo el presidente Iván Duque da inicio a un programa llamado Prevención y Acción, transmitido por todos los canales nacionales e institucionales, con el fin de explicar los procesos y la situación sanitaria del país y de esta manera mantener al día a los colombianos. Programa cuyo objetivo era informar o desinformar más bien. Una de las propuestas de Iván Duque para ayudar a mitigar el golpe económico traído por la cuarentena fue el de girar 160.000 pesos a las familias que no hacían parte de ningún proyecto social y que vivían de un día a día. Sin embargo, apareció su primera falla técnica. En la lista de 3 millones de beneficiarios se encontraban números de identificación inexistentes, personas que ya habían fallecido y funcionarios del sector público que por su cargo era imposible que cumplieran con los requisitos para acceder a dicha ayuda. Situación que generó gran controversia y traían a flote uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país: la corrupción. Para contribuir con la eficiencia y agilizar los análisis de las pruebas, llegan al país 2 máquinas procedentes de Alemania. Dicha tecnología permitiría la revisión de 100 pruebas en un tiempo récord de 60 minutos. Pero no había pasado ni una semana desde que iniciamos la cuarentena, cuando el día 26 de marzo, una de las máquinas saca la mano. Situación que no fue nombrada en ningún momento en el espacio informativo de nuestro presidente. Lo que nos lleva a pensar, ¿acaso las máquinas no eran nuevas? Ahora, lo único que se informó ese día en la emisión de 6 a 7 de la noche en el programa de Prevención y Acción fue el reporte de 21 contagios positivos. Siendo conscientes del daño, la única explicación fue que las pruebas llevaban un proceso que causaba la demora de los resultados. Querido mandatario, marcó el peor registro de la pandemia en Colombia. Un mes después de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en Colombia, se extendió la cuarentena obligatoria nacional hasta el 26 de abril. Hoy hasta el 30 de agosto. ¿Por qué? Para el 6 de abril se habían confirmado 94 casos en un solo día. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril
hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Lo que nos lleva a pensar que esta enfermedad para ese momento iba muy en serio. Por eso los médicos en Colombia habían tomado la decisión de trabajar sobre el COVID-19, tener avances y ver cómo se podía combatir aquí en Colombia. Para el 17 de abril ya tenían avances importantes, sobre todo en la Universidad de Antioquia, donde habían trabajado con mutaciones y medicamentos para combatir el coronavirus. Vamos a poder medir la capacidad antiviral de muchos compuestos que eventualmente puedan ser utilizados para el control de la pandemia. También se nos va a facilitar el desarrollo de un número más grande de pruebas diagnósticas. Para el 20 de abril, Iván Duque había prolongado la cuarentena nacional obligatoria, pues el pico de contagios iba cada vez creciendo más. Esta cuarentena iba hasta el 11 de mayo, lo que a muchos les pareció doloroso, a otros les pareció gracioso y sacaron estos memes. Mientras tanto, Iván Duque estaba revisando cómo reactivar la economía en estos tiempos, pues les dio vía libre a las industrias manufactureras y de construcción. Podían ir a trabajar con los protocolos de bioseguridad y con algunas recomendaciones del gobierno local. Los sucesos importantes del mes de mayo empezaron exactamente el 5, cuando se amplió la cuarentena por tercera vez hasta el 25 de mayo con 23 permisos. El 9, Bogotá se declaró en alerta naranja y el 29, el DANE anunció que el desempleo llegó al 19,8% durante abril, un aumento del 9,5% respecto al mismo del año anterior, como consecuencia de los efectos de la pandemia en la economía nacional. Respecto a las actuaciones del presidente Iván Duque, en mayo se dio a conocer un escándalo sobre los dineros de la paz. La emisora La FM dio a conocer que el pasado 30 de abril el gobierno adjudicó un contrato por 3.350 millones a la firma Dubrans S.A. con dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz, para que manejaran la estrategia digital de redes y contenidos de la Presidencia de la República durante el año 2020. De acuerdo con la FM, esta empresa ya había sido contratada para la estrategia de redes del presidente en otras 2 ocasiones, pero el nuevo contrato tiene un componente para la definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente. El diario El Espectador y otras fuentes consultaron el portal Transparencia Económica del Gobierno de Colombia e encontraron el registro de contrato que adjudicó la Presidencia de la República el pasado 30 de abril a la mencionada firma con el objeto de apoyar la gestión de Consejería Presidencial para la Comunicación en la elaboración de implementación de estrategias digitales y con un periodo de ejecución entre el 1 de mayo y el 15 de diciembre del 2020. El millonario contrato se conoció en medio de la pandemia por el COVID-19 y de los llamados de austeridad que ha hecho el gobierno para sobrellevar la emergencia sanitaria, pero lo más curioso del asunto es que hayan adjudicado este contrato con dineros de un fondo que tiene por objeto la financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil en grupos alzados en armas, y a una firma que apoyó la campaña en contra del acuerdo de paz que adelantó el partido del Centro Democrático para que ganara el no en el plebiscito que buscaba la aprobación ciudadana de este pacto entre el gobierno y las FARC. Viernes 19 de junio se realizó el primero de los 3 días sin IVA que muchos en el exterior denominaron el COVID Friday. Esto lo dispuso el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria para reactivar el comercio en el país. Aunque la jornada estuvo manchada por las largas filas, las aglomeraciones y el mal comportamiento de algunos ciudadanos que no respetaron los protocolos de seguridad y pusieron en riesgo de contagio a otras personas, el balance en materia económica superó todas las expectativas. El 3 de julio se llevó a cabo el segundo día sin IVA. Allí se implementaron diferentes medidas de bioseguridad porque se dieron cuenta que el primer día había sido todo un desastre. Entonces, tecnología y electrodomésticos se compraban únicamente de manera virtual, razón por la que plataformas como El Costo colapsaron y pedían filas de horas. El punto bueno de todo esto es que no se presentaron aglomeraciones en establecimientos físicos. Y hablando de situaciones desastrosas, podemos nombrar a la Fiscalía de Francisco Barbosa, aunque él dice que es la mejor de toda la historia, en 100 días.
Hace unos días se hizo público que el fiscal realizó un viaje a San Andrés junto a su esposa, a su hija, una amiga, el contralor, la esposa del contralor, pero menos mal era solo de trabajo, aunque se tomaron todo el puente, ¿no? Eso sí, un viaje de trabajo con playa, brisa, sol y mar, en plena pandemia. Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañar, yo recibo las piedras con tranquilidad. Siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija, con mi familia, lo haré. Le importó 5, pues. Y bueno, ahora ustedes se estarán preguntando cuál es la relación de Duque con todo esto. Y es que cada vez que el presidente se ve involucrado en algún escándalo, como lo es la ñeña política, el fiscal Barbosa sale a relucir como el gran defensor de Iván Duque. Pues aunque le pidieron que se hiciera a un lado del caso por ser amigo de Duque, esto fue lo que él respondió. Ser amigo de una persona que además no investigo, pues no entiendo que sea una de las razones esenciales para que uno se aleje. Lo paradójico de todo esto es que el presidente Iván Duque nominó a Francisco Barbosa para ser el fiscal general de la nación. Sin embargo, cada vez que le recuerdan esto al fiscal, él responde con esta excusa bien argumentada. No fui elegido por Iván Duque, yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. ¿En serio, fiscal? Por ahora en la ciudad de Bogotá se experimenta una cuarentena por localidades. Claudia López ha dicho que esto va por buen camino. Sin embargo, y pese a que 14 gremios médicos le pidieron a la alcaldesa y al presidente Iván Duque que se declarara cuarentena general, el gobierno nacional ha dicho que esto no es una opción. En Medellín se aplaza la Feria de las Flores y ya son varias las ciudades que llegan al 100% de ocupación por UCI, lo cual es bastante preocupante. Por su parte, el ministro Fernando Ruiz aseguró que las consecuencias de esta pandemia llegarían incluso hasta el mes de diciembre. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @nota_colombia. Recuerda que nuestros videos de IGTV también los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. So back to what I was saying. Could be